empezar? Entendido. Muy buenas noches, compañeros e invitados del Club Los Tuxtlas. Estamos en una noche muy fría, sin embargo, estamos presentes dándolo todo y vamos a comenzar dando unas recomendaciones para la sesión. Mantener apagados nuestros micrófonos y encenderlos únicamente cuando nos corresponda participar. Mantener encendida nuestra cámara durante toda la sesión. Al finalizar cada participación, se aplaude al orador. Estar pendiente del chat para cualquier información y poner en modo silencio o vibrador nuestros celulares para evitar cualquier distracción. Sin más que decir, esperemos que esta sea una cálida sesión a pesar del clima que estamos pasando y le cedo el uso de la voz al correspondiente. Hola, buenas noches. Yo soy el correspondiente. Por esta sesión me toca ser la persona que dé la bienvenida. Saludos, Mercy, Marco Antonio, Dania, Reina Osiris, Ángel Mariana, Martín Patraca, Zulma Janet, Salvador Pineda y todos los que nos ven en la grabación de esta sesión. Queremos que vayan por su café, que vayan por las galletas y que esta noche fría se vuelva cálida para que nos la pasemos lo más feliz y divertidos posibles. La sesión número 227 de este Club Toastmaster Los Tuxtlas. Me toca darles la bienvenida, siendo las 8 de la noche con 2 minutos. Tomo el mazo virtual o la pluma para dar por inaugurada esta sesión. Disfrutemos, amigos, socios, que para eso estamos aquí. Y los dejo con una persona que nos va a hacer cuestionarnos todas nuestras creencias con un tema que sin duda a más de uno apasiona. Y para ello cedo el uso de la voz a nuestro presidente electo y esta noche Toastmaster de la noche, Marco Antonio Luna Texta. El escenario virtual, todo tuyo. Gracias, querido presidente pro tempore, por tan cordial bienvenida a esta sesión número 227 que tiene por título Adolfo Hitler, héroe o villano. La pregunta que siempre me he hecho es que ya sea héroe o villano, este nace o se hace. Y para entender bien el contexto de este personaje histórico, quiero compartir la siguiente presentación. A lo largo de esta sesión, les hablaré brevemente del contexto histórico de este personaje tan polémico. Si ven en la parte izquierda superior, encontramos al duque Francisco Fernando del Imperio de Austria. También encontramos a Adolfo Hitler, quien logró gobernar a Alemania y escaló gracias al Partido Nacional Socialista. También vemos a la cruz esvástica como símbolo de este gran partido. Encontramos sin duda a la Primera y Segunda Guerra Mundial, que tienen estrecha relación, y los países que formaron la Triple Alianza por el Imperio Otomí, también Austria y Alemania, y la Triple Entente compuesta por Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Polonia. También le explicaré brevemente sobre el Tratado de Versalles, que solamente hizo la pausa de la Guerra Mundial. Así que espero, al igual que yo, seguir aprendiendo sobre la historia universal que sobre todo permeó a este gran personaje polémico, Adolfo Hitler. Continuando con la agenda, solicito que se presente el equipo evaluador. Por eso dejo el micrófono virtual a quien fungirá como el evaluador general. Por favor, pido un caluroso aplauso a nuestro
estimado y querido socio Salvador Pineda Sánchez. Gracias, buenas noches. Un gusto estar en esta sesión. Vamos a iniciar y voy a solicitar que se vayan presentando acorde a la agenda, los cargos. Expliquen brevemente y nos digan de en qué consiste cada actuación. Vamos a empezar, por favor, con nuestra evaluadora gramatical, Guadalupe Castillo. Por favor, si nos presentas tu cargo y haces tu autopresentación. Hubo un pequeño cambio y voy a tomar ese cargo de evaluadora gramatical. Gracias, Reina. Apóyanos, por favor. Desde mi experiencia personal, hablar español puede ser tan emocionante como desafiante, especialmente cuando se trata de evitar errores gramaticales que parecen persistir a lo largo de todo el proceso del habla. Como evaluador gramatical, es mi responsabilidad prestar atención a todos los oradores. Voy a escuchar atentamente su uso del lenguaje, tomaré nota y si hubiese alguna observación o uso inapropiado del lenguaje, lo voy a reportar después de del receso de esta sesión. Les voy a invitar también a que utilicen la palabra de la sesión. En este caso es la palabra, perdón, pravedad. Es un sustantivo femenino. Se utiliza para describir una cualidad de gran maldad o depravación. El ejemplo de uso es Hitler. En su pravedad absoluta no solo buscaba el poder, sino la destrucción sistemática de la dignidad humana. Reina Judith López Gracias, Hernández, a tus Reina. órdenes. Muchas gracias, Reina. Vamos a continuar. Démosle un fuerte aplauso a nuestra evaluadora gramatical con nuestro evaluador de vacilaciones, Héctor Damián. Por favor, Héctor. Claro que sí, con mucho gusto. El propósito del contador de muletillas es anotar las palabras y sonidos que se utilizan como rellenos de cualquiera que hable. Durante esta reunión prestaré atención a las palabras que se utilicen en exceso, por ejemplo, y, bueno, este. También prestaré atención a los sonidos como am, alargamiento de sílabas y, por último, pero no menos importantes, muletillas corporales. Para ello, haré uso del siguiente emoji cada vez que detecte alguno. Será la siguiente reacción que verán en pantalla. Al final de la sesión, cuando así me lo solicite nuestro evaluador general, daré mi reporte correspondiente. Evaluador general, muchas gracias. Gracias, Héctor. Estaremos pendientes y esperaremos tu reporte. Por favor, con nuestra cronometradora de la sesión, si nos explicas el cargo, Janet Rodríguez. La forma en cómo pasamos el tiempo nos define. Buenas noches, amigos Toastmasters. Hoy soy la cronometradora. Tengo a cargo una de las partes más importantes y es registrar el tiempo. ¿Por qué digo que es de las más importantes? Porque sin el tiempo medido no podemos llegar a este fin en común, que es terminar las sesiones en tiempo y forma y sobre todo hacer que esta sesión sea lo más productiva en el tiempo determinado. Voy a administrar el tiempo, voy a estar poniendo en el fondo los colores respecto al momento en el que se requiera. Por ejemplo, hoy tenemos un proyecto de 5 a 7 minutos. Significa que, ¿qué se va a hacer? Que en el minuto 5 será verde, minuto 6 amarillo y a los 7 rojo. También table topic, recordemos, minuto, minuto y medio a los 2 minutos. Sigan pendientes de mi fondo y al final presentaré un reporte. Muchas gracias, Janet. Y retomo el comentario que te hace Mercy. Tu audio se escucha como si estuvieras alejada. Gracias, Mercy, por la observación. Vamos a continuar y le voy a solicitar a nuestra Topic Master, Dania, que nos diga brevemente, ya que cuando tengas la actividad lo explicarás a fondo. Por favor, explícanos brevemente tu cargo.
Claro que sí, muchas gracias. La curiosidad es la madre de la interrogación y es por eso que en esta sección de Topic Master encontraré muchas preguntas que harán que nuestra mentalidad y esas cosas que tenemos ahí salten y puedan llevarse a cabo para brindar más información de lo que pensamos. Cedo la palabra a nuestro evaluador general. Gracias, muchas gracias, Dania. Y Quizmaster, por favor, brevemente el cargo, Martín Augusto. Buenas noches, recibamos con un fuerte y virtual aplauso. Claro que sí, en esta sesión, por medio de la escucha activa, escucharé cada momento que puede volverse una pregunta para que se las haga a cualquier persona que quiera responder y entonces les comento que por favor también pongan mucha atención porque puedo preguntar de cualquier cosa por muy pequeña que sea. Que también puede ser cierta cita de un personaje que se usó para promocionar esta sesión y como pista es de Mark Twain. Dicho eso, cedo la palabra al evaluador general. Muchas gracias, Martín. Y me anexo a tu comentario, estamos muy atentos, sobre todo en estos temas que tienen tantos datos históricos. Este es el equipo evaluador. Al final, un servidor dará la retroalimentación. Te doy el control nuevamente, Toastmaster. Muy buenas noches nuevamente. Gracias, querido evaluador general, por presentar a tu gran equipo de evaluadores y evaluadoras que nos darán evaluaciones eficaces. Ahora llegó el momento de que todas y todos los presentes nos autopresentemos, digamos nuestro nombre completo, a qué club pertenecemos y contesten la siguiente pregunta. ¿Héroe o villano? ¿Nace o se hace? Y empezamos por la Topic Master. Autopreséntate, de favor. Un hombre se mide por la grandeza de sus enemigos. Es héroe o villano, nace o musicales o de importancia para en ese momento. Mi nombre es Dania Chagala. Gracias. Ahora es el turno de que se presente el evaluador de muletillas. Adelante. La locura es como la gravedad, solo se necesita un pequeño empujón. El Guasón. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Héctor Damián Chipol Martínez, evaluador de muletillas en esta sesión. Y según la Biblia, el pecado llegó y el hombre nace bueno por naturaleza. Lo cierto es que la sociedad nos moldea y esta noche debemos descubrir qué es lo que prevalece, si la naturaleza o la sociedad. Un gusto descubrirlo con ustedes. Gracias. Es el turno de la evaluadora gramatical. Adelante. Sin duda, cuando hablamos de Hitler, pensamos que es un villano, porque nunca se arrepintió de la bravedad con la que se valía para atacar a las víctimas. Mi nombre es Reina Judith López Fernández. Gracias. Estimado Quizmaster, es el turno que te autopresentes. Considero que Hitler ciertamente fue
un gobernante controversial. Sin embargo, también hay que observar que el levantamiento de un gobierno fascista fue el resultado de varios factores, entre ellos la crisis económica mundial de 1929, que hizo perder la confianza de los alemanes en el gobierno en la República de Weimar, además de el castigo leonino que fue el Tratado de Versalles. Y todo esto fue caldo de cultivo para que igual no fuera Hitler, sino otra persona que levantara a Alemania de las cenizas. Sin embargo, por el camino que marcó a todo el mundo, por el dolor y el recuerdo del exterminio. Gracias, Quizmaster. Ahora es el turno de que se autopresente la encargada de la cápsula educativa. Adelante. Muy buenas noches, mi nombre es Ángel Mariana, soy del club Los Tuxtlas y para mí un villano depende de la gravedad que tenga su mente. Puede nacer o se puede crear de acuerdo a su entorno. Deseo el uso de la voz Toastmaster. Gracias, encargada de la cápsula educativa. Ahora es el turno de que se autopresente nuestro invitado, presidente del Club Avanzado Voces del Sur. Adelante. Gracias, Marco. Hay un refrán mexicano que se dice que la burra no era arisca, la hicieron. Por lo tanto, pienso que muchas veces, no solo hablando de este personaje que comentas, sino yo creo que de muchos. Muchas veces, como yo creo muy bien como dijo Héctor, todos los seres humanos nacemos buenos. Simplemente es nuestro entorno lo que nos puede convertir en seres a lo mejor no malos, pero sí un poco más flexibles en nuestra moralidad. Por lo tanto, yo pienso que nos volvemos malos, no nacemos malos. Ese es mi punto de vista. Te regreso la voz al Toastmaster de la noche. Gracias. Ahora es el turno de que se autopresente nuestra cronometradora. Adelante. Mary Shelley dice que la historia de los villanos es mucho más entretenida que de los héroes, porque no nacen monstruos, son creados a lo largo de todas esas situaciones. Y comprendo, pero definitivamente existe algo que se llaman elecciones y somos lo que elegimos. Entonces, está dentro de nosotros ser héroe o villano. Mucho gusto, mi nombre es Janet Rodríguez, socia de este club y Club Avanzado Voces del Sur. Un gusto estar en Gracias, cronometradora. Ahora es el turno de que te autopresentes, evaluador general. Gracias, buenas noches. Voy a leer una frase de Mandela. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. La gente aprende a odiar. Y si puede aprender a odiar, también se le puede enseñar a amar. Buenas noches, mi nombre es Salvador Pineda Sánchez, socio de este querido club Los Tuxtlas y del club Avanzado Voces del Sur. Gracias, el evaluador general. Y por último, preséntate, presentadora de discurso. Adelante. Buenas noches a todos. Mercedes González, los saludo desde Nezahualcóyotl, Estado de México. Cuando el poder se construye sobre el odio, el final siempre es destrucción. Y en esta vida no hay buenos ni hay malos, todos te traemos una misión. Así que le correspondía ser el malo, así lo eligió, y a los que murieron también lo eligieron terminar de esa forma.
Toastmaster. Gracias, estimada Mercy. Prometo no aburrirlos con antecedentes de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Me di el tiempo de prepararles un material muy sintetizado. Es el siguiente. El origen de la Primera Guerra Mundial se debe a causa del duque de Austria, de nombre Francisco Fernando, y esto ocurrió lamentablemente el 28 de junio de 1914. Y fue en esa fecha cuando Austria le declara la guerra a Serbia, pero en ese momento histórico mundial había alianzas con diversos países del mundo, del continente europeo, manejaban alianzas por intereses de materia prima. Por ende, Rusia, Estados Unidos, Polonia, Francia e Inglaterra apoyan a Serbia y el Imperio Otomano, Alemania, apoyan a Austria. El saldo de esa Primera Guerra Mundial fue de 20 millones de muertos y terminó el 11 de noviembre de 1918. Y terminó porque fue derrotado el Imperio Otomano y el Imperio Austriaco. Alemania quedó solo en la guerra y en un tratado de paz se firmó el 20 de junio de 1919 el Tratado de Versalles, que entró en vigor el 20 de enero de 1920. Y la pregunta que queda a la reflexión antes de pasar a la cápsula educativa es si este Tratado de Versalles fue realmente una reconciliación o fue un castigo para Alemania. Ahora, continuando con la agenda, es el turno de dejar el micrófono virtual a una joven muy talentosa con múltiples disciplinas que ella domina y se destaca por su compromiso con esta organización internacional. Por favor, pido le demos un caluroso aplauso a Ángel Mariana Ventura Valladares. Adelante, Ángel Mariana. Muchísimas gracias, Toastmaster. Y para hacer una aclaración, estamos de vuelta en la escuela. Muy bien, estamos todos listos, niños, siéntense, tomen asiento, nada de distracciones, relájense. Esta vez veremos el tema de discurso improvisado. Aquí tenemos a un ganador, su nombre es Salvador Pineda. Un fuerte aplauso a nuestro querido compañerito que nos acompaña el día de hoy. Y vamos a darle unos tips, pero me gustaría que ustedes también escucharan acerca de esto para que mejoremos todos juntos. Primero, hay que saber los pasos para saber improvisar. Primeramente, tendrías que escuchar la pregunta que te están haciendo. Y esto no solo puede ser en las ocasiones de los concursos, de los table topics, puede ser en cualquier lugar. Te pueden asaltar con una pregunta, ya sea de tu trabajo, de política, de economía, hasta algo de familiares. Entonces puedes escuchar primero, procesar tu pregunta. Después, haz una pausa. Respira mientras recapitulas toda la información y todos los datos que tienes acerca de tu conocimiento de la pregunta que te acaban de realizar. En tu mente confirma que ya tienes todo y párate y fórmate derecho y así sabrán que estás a punto de comenzar. Empieza tu discurso con calma, sereno, defiende tus argumentos. Lúcete. Y no solo entre el público, sino demuéstrate que estás orgulloso de ti mismo por saber tanto y por tener la destreza de saber improvisar en una respuesta. Y por último, concluye. No solamente tiene que ser un final tranquilo, puedes terminar fuerte y así todos quedarán impactados contigo y hasta tú mismo.
Hay unas estrategias que puedes utilizar. Podrías expresar una opinión acerca del tema del que te están preguntando. Podrías mencionar también las causas y el efecto que tiene tanto tu opinión como los datos que ya tienes acumulados. Puedes dividir el tema en 3 partes. Discute el pasado, el presente y el futuro. También me han informado que puedes expresar incluso una anécdota tuya. Esto también sirve, ya que causa emoción e interés al público al que te estás proyectando. Hagas lo que hagas, siempre ten confianza en ti mismo. Sé breve, sé sincero. Confía en que todo va a salirte bien. La brevedad es más que solo un hecho que tienes que practicar. No siempre estarán todos para escucharte. Y estamos practicando eso mismo en los table topics. Sin embargo, la gente a veces quiere ser directa. Tienes que llegar al punto y así ellos sabrán que realmente estás interesado y que no solo estás dando vueltas en el mismo tema. Y la sinceridad es todo. Muchos mienten y así como mienten, se sale la verdad del tema. Nunca podemos controlar una mentira. ¿Cuándo han visto que una mentira nunca se sale de control? Sé que es muy pronto para concluir, pero la verdad es que la mejor improvisación es la que se prepara durante años. Y puedes estar empezando en Toastmaster. Sin embargo, es un mundo para mí vicioso que a veces me gustaría no ir o estar acostada en mi cama. Y yo creo que todos en algún momento también lo quisimos. Sin embargo, la improvisación y el momento de estar en Table Topics, en un momento te emociona. El tema que se escoge en la sesión es increíblemente interesante. Eso te prepara, así como preparó a nuestro compañero Salvador que está concursando y que ha ganado tanto, así podemos ganar nosotros, teniendo el conocimiento de cómo hacerlo. Y no solamente en improvisación, sin embargo, estamos en ese tema. La improvisación es un arte, todo es un arte, solo tenemos que saber cómo hacerlo. Y como bien nos dijo nuestro amigo Will Rogers, la frase que se está proyectando ahora mismo, que fue un humorista y orador estadounidense. Muy bien, niños, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si no tienen ninguna pregunta, luego no estén preguntando en el examen, o luego reprueban, o luego no quieren, o luego se enojan si no quieren salir al receso. Sin más que decir, esta educativa me gustó, fue breve, fue sincera y tengo confianza en mí misma justo ahora porque les confieso, no ensayé, pero estamos aquí dándolo todo. Te cedo el uso de la voz, Toastmaster. Gracias, estimada Ángel Mariana, por tu maravillosa cápsula educativa. Acabo de descubrir otro talento de tu parte y es el de ser educadora. Bienvenido, Héctor Rizo. Gracias por aceptar la invitación de nuestra querida tesorera de nuestro club, Los Tuxtla. Siéntate en casa, ponte cómodo y disfruta de esta sesión. Continuando con el tema de hoy, hace un momento los dejé pensando si el Tratado de Versalles era una reconciliación o un castigo, teniendo en consideración de que Alemania solamente apoyaba a Austria, a su amigo Austria, y a él se le tuvo que condenar moralmente por los estragos de la Primera Guerra Mundial. Como consecuencia, se le quitó el 10% de su territorio, hubo una reducción de su ejército a 100,000 hombres, se le condenó a pagar 500 millones de dólares de forma anual por 50 años a los países vencedores.
sus minas de carbón le fueron quitadas y se las dieron a Francia, a Polonia. En 1924, y este dato es muy interesante porque este personaje, Charles Gate Dawes, fue el artífice del Plan Dawes y le ofreció un crédito posguerra a Alemania para que pudiera reactivar su economía y pudiera cumplir con el Tratado de Versalles, pagándole el dinero a lo que es Francia y Gran Bretaña. Y, y acto seguido de ese dinero, Francia y Gran Bretaña tenían que pagarle a Estados Unidos también las deudas que tenían con ese país. Es decir, había creado un plan redondo de remuneración económica. Este dinero se tomó de la Reserva Federal de Estados Unidos. Como consecuencia de ese préstamo, la población alemana sufrió las consecuencias con una superinflación, trayendo pobreza extrema y hundiéndose por completo en el año 1929. Y fue que tras extrema pobreza del país alemán, en 1932 surge la figura de Adolfo Hitler en Alemania en el Partido Nacional Socialista. Ahora, continuando con nuestra agenda, es el turno de dejarlos con una socia comprometida en esta administración y que va tras la triple corona. También fue ganadora del segundo lugar a nivel área en discursos de español. Por favor, quiero pedir un fuerte aplauso a nuestra querida socia, Dania Chagala. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Eh, eh, Antes de iniciar, quiero compartir pantalla para que conozcan las los de dice, si alguien me puede decir si se ve. Bueno, no sé si se vean. El criterio a calificar es la forma, así como la postura, es vista, voz, y eso tiene un valor de 7 puntos. El desarrollo, como la estructura, apertura, cuerpo, cierre, así como también el apego al tema, la sinceridad y sobre todo la espontaneidad. El tiempo también será muy importante, por lo que estaré muy de acuerdo con la cronometría. En cierto modo le estaré preguntando si puedo seguir haciendo preguntas. Bueno, tienen un tiempo de 2 minutos para poder resolver las preguntitas y de esta manera exponer sus ideas. También tengo otra pregunta aquí para los invitados, creo que es sector Rizo solamente. Si quieres participar en en esta sección o solamente quieres estar presente y ya. Te agradezco mucho tu Con, respuesta. También, con gusto. dígame. Ok, perfecto. También por ahí en el chat hizo una pregunta, si se le puede preguntar al evaluador general, ya que a su vez son los representantes en el concurso. Ahí no sé si se puede hacer o no, y obviamente pasaría 2 veces. ¿Sí o no? Por ahí si me dejan saber, los leo. Bueno, Adelante. ahora, ok. La primera pregunta es la siguiente. ¿Por qué crees que Hitler es recordado de la manera en que lo es? ¿Por qué crees que Hitler es recordado de la manera en que lo es? Y esta pregunta es para ti, Osiris Escamilla.
Topic Master, socios, invitados de este grandioso club. La pregunta es un poco complicada, ya que al final la respuesta es de lo más sencilla. Hitler es recordado por todas las atrocidades que fue documentado durante su gobierno en Alemania, en el Tercer Reich. Por lo tanto, Hitler, al ser recordado de esa manera tan brutal, tan malvada, de la que hoy nos acordamos, simplemente para mí es así como la gran mayoría de los pocos que han sobrevivido actualmente, se le recuerda. Al final, la historia, no sé, a lo mejor dentro de 20, 30 o 100 años, piense otra manera de lo que él era. Por lo tanto, actualmente se le recuerda, como bien dije, por todas esas decisiones, no sé si fueron personales, no sé si fueron porque se tenían que hacer, pero al final son decisiones que se tomó y que al final fueron decisiones que afectaron no solamente a un pueblo, sino a varios. Y al final, como les digo, se les recordó y se les sigue recordando como un personaje fatídico en la historia universal. Por lo tanto, personaje bueno o malo, al final la historia puede ser que cambie esa perspectiva o no. Muchas gracias, Osiris. Por ahí, si la cronometradora me puede brindar el tiempo de Osiris para su futura evaluación. Continuando con esta magnífica sección, hay una pregunta por aquí muy interesante. ¿Qué logros económicos y sociales logró Hitler en Alemania que podrían considerarse heroicos? ¿Qué logros económicos y sociales logró Hitler en Alemania que podrían considerarse heroicos? Y esta pregunta es para ti, Reina Judith. Sin duda alguna, uno de los personajes de los que menos quiero hablar es de Hitler. Y creo que es uno de los personajes de los que menos me quiero enterar qué fue lo que hizo, porque para mí fue el villano peor que ha existido en toda la historia. Estimados amigos, voy a decirles que muy poco he leído sobre él. Lo único que sé es lo que más se ha difundido en la historia, su maldad, su forma villana, su forma tan mala que para mí es un monstruo. Probablemente, porque en la política no me quiero meter en ella. Muchas veces tiene que suceder así. Muchas veces el más débil es atacado y nadie puede nadie puede hacer nada. No podemos hacer nada ante la pravedad que se presente en cada caso. Así es que, amigos, probablemente hubo, hubo un beneficio para Alemania, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de cuántas vidas y cuántos inocentes que hasta la fecha están recordando ese pasaje y con dolor, con profundo dolor? Para mí, eso no es ganancia, porque no podemos decir que alguien triunfó cuando estamos pisoteando a inocentes y a vidas que
Hasta la fecha creo que valen más la pena que cualquiera de las acciones depravadas que este hombre cometió. Así es que, queridos amigos, espero que en la vida no se vuelva a repetir esta historia. Disculpa, de momento se me fue el internet. Bien, tengo una pregunta muy importante. ¿Qué lecciones, liderazgo y estrategia podría aprender un líder moderno de Hitler? ¿Qué lecciones podría aprender? No se escuchó bien, Dania, se corta tu internet. Creo que Dania tuvo problemas con su internet. Vamos a aprovechar el tiempo que es muy importante en esta organización educativa. Continuando con el tema, hace rato pedí que prestáramos atención a este nombre, Charles Gates Dawes, quien fue este artífice del plan para estabilizar la economía posguerra en Alemania, que trajo años después una extrema pobreza en dicho país y generó que ahí surgiera este personaje e hiciera dividir primero a su país. Decía que los demócratas, los capitalistas, eran los culpables de esa extrema pobreza en dicho país al firmar el Tratado de Versalles, del cual les comentaba, se firmó en 1919. Y este dinero de la Reserva Federal, se preguntarán de dónde proviene. Dania, ¿ya regresaste? Coméntame, de favor. No, Sí, ya ¿verdad? estoy Bueno. hablando, pero creo que no me Bueno, escuchan. ok. Ok, Te creo dejo. que esta, Ujú. sí, bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué lecciones de liderazgo y estrategia se podrían aprender de un podría aprender un líder moderno acerca de Hitler? ¿Qué lecciones de liderazgo y estrategia podría aprender un líder moderno de Hitler? Esa pregunta es para Salvador. Un verdadero héroe no violenta a su nación. Buenas noches, amigos, socios, invitados. Hablar de este personaje para mí resulta un poco frustrante. Sinceramente, por azares de la vida, por el destino, sí he tenido información de este artífice del mal, así lo llamaré. Si algo pudiera aprender un líder en estos tiempos de él, tal vez sería solamente la elocuencia y la persuasión. Pero estos deben de ser usados para el bien. Hay líderes reconocidos como Mandela, como Martin Luther King, como Malcolm X, que realmente llevaron esto a otro contexto. Este señor, sinceramente, no debería tener ni la más mínima devoción de nadie. La pravedad y los hechos desgarradores que narraron el índice de su violencia fueron increíbles. Escuchaba hace rato que si la economía
La economía alemana cayó en un déficit terrible después de la guerra. Así que ningún héroe puede dejar a su nación violentada. Podríamos aprender lo que no hay que hacer, lo que no se debe de actuar y el racismo inverosímil con el que trató a otras culturas. Eso es lo que deberíamos de aprender, a no hacer todo esto. Entiendo que sea un personaje discutido y reconocido por algunos, pero los que lo reconocen son una minoría y son supremacistas blancos, de los que yo no soy evidentemente miembro. Así que, socios, la pravedad y el sulfuro de nuestros actos, el sulfuro de ciertas acciones de líderes controversiales, no nos lleve al descarrilamiento. Gracias, Salvador. Y bien, la siguiente pregunta es la siguiente. ¿Hitler fue un producto de su época o un monstruo único en la historia? ¿Fue un producto de su época o un monstruo único? Y esto me gustaría hacérsela a Héctor Rizzo. El liderazgo no tiene matiz ni de bueno ni de malo. Es liderazgo. Johnson Maswell. Distinguida directora de temas, socios, compañeros y amigos de la palabra. Creo que una mente, yo creo que adelantada a esa época. Hitler, al final, yo creo que sus objetivos no comulgamos, creo que la mayoría de la humanidad, pero hay aspectos en los cuales creo que sí se puede aprender. Esa mentalidad, quizás para algunos como monstruosa, pero líder. ¿Líder en qué sentido? Mover masas. Un liderazgo donde generó unas bases importantes de la administración a nivel mundial. Un líder que generó persuasión. Un liderazgo en donde empezó a trabajar lo que hoy se conoce como sinergia, el trabajo en equipo. Y este señor, esta mentalidad, más allá de los objetivos, de las metas y de los fines que, por supuesto que muchos a nivel global no se comulgan, pero sí desarrolló esas características de liderazgo con esa mentalidad de poder alcanzar metas, de poder lograr objetivos, y creo que eso al final uno cuando se empieza a sumergir en la historia observa, y un señor con una forma de ver distinta a lo que hoy como muchos líderes lo ven, pero creo que desarrolló una mentalidad fuera o muy avanzada de su época, y como en algún momento hacía un análisis este gran escritor norteamericano, Johnson Maswell, que decía, quizás muchos o la mayoría de la humanidad no estamos de acuerdo con las formas, pero sí podemos aprender de lo malo algo bueno. Gracias, Héctor. Ahora la última pregunta. ¿Cómo puede la historia ser influenciada por la perspectiva de quien la cuenta? ¿Cómo puede la historia ser influenciada por la perspectiva de quien la cuenta? Y esta pregunta nuevamente es para ti, Salvador. Dice un viejo adagio que la historia la cuentan los vencedores. Pero yo te pregunto a ti, ¿y Troya? ¿Acaso no perdió? Buenas noches, amigos, socios e invitados. Esta perspectiva, a mi punto de vista, de que la historia la escriben los vencedores, tiene un cierto grado de, vamos a llamarlo, prejuicio, un cierto grado de llevarnos hacia un rumbo para ver otra perspectiva. Mi punto particular, y se los comento, es que en el caso dedicado de este tema, no podríamos hablar de otra perspectiva. Evidentemente,
aunque las cifras, aunque quieran justificar, aunque quieran decirnos que Alemania vivió en la prosperidad, sí, en la prosperidad imperialista, ¿acaso no hoy acusamos a los Estados Unidos de lo mismo? ¿No atacamos a Donald Trump por haber derrocado a un régimen que sí estaba mal, pero pasó por encima de su soberanía? Tengamos bien en cuenta estos datos. Y les vuelvo a decir, los únicos que pudieran hablar de grandeza serían los supremacistas blancos, y repito, yo no lo soy ni lo seré, evidentemente. Yo admiro a líderes que han hecho grandes cosas sin derramar una gota de sangre. Esta perspectiva debemos de cambiarla, porque los datos y los hechos refutan aún este concepto. Las cifras están, el holocausto existió, no hay forma de justificar lo injustificable. Así que, socios, recordemos que la historia no tan solo la cuentan los vencedores. Gracias, Salvador. Bien, es tiempo de terminar esta sección y cedo el uso de la voz a nuestro Toastmaster de la noche. Gracias, querida directora de Table Topics, por tan sorprendentes preguntas que pusieron a más de uno a pensar de qué manera discursar estos Table Topics. Continuando con la agenda, es el momento de disfrutar de un proyecto preparado. Por ende, solicito al vicepresidente de educación de este club lea el propósito del proyecto. Adelante, vicepresidente de educación. Claro que sí, muchas gracias. Permítanme un momento. El objetivo de este proyecto es que el socio practique las habilidades que se necesitan para comunicar el cambio de forma eficaz en un grupo o en una organización. El propósito también es que el socio practique hablar sobre el cambio. El tiempo es de 5 a 7 minutos. Toastmaster. Con ustedes recibamos con un fuerte aplauso a nuestra querida tesorera del club, quien hoy debutará el proyecto número 1 de su nivel 4. Adelante, Mercy. El escenario virtual es todo tuyo. Permítanme un momentito, listo. Llega un momento en la vida y en el emprendimiento en el que seguir igual ya no duele, pero crecer sí exige valor. Buenas noches, Toastmasters, socios e invitados. El cambio es una palabra que a muchos nos incomoda, no porque sea mala, sino porque nos obliga a salir de nuestra zona de confort. Todos queremos crecer y tener resultados diferentes, mas no todos estamos dispuestos a cambiarlo por lo que hacemos cada día. En nuestro emprendimiento, como en la vida, llega un momento en el que seguir igual ya no es una opción. Y lo que proponemos es que ese momento es ahora. Hoy quiero hablarles de un cambio real y necesario. Un cambio que impactará directamente el crecimiento de nuestro equipo. Mis queridos embajadores, algunos aquí presentes, quiero comenzar diciendo algo importante.
Y es que entiendo perfectamente cómo se sienten muchos de ustedes. Los he visto con entusiasmo, pero también con cansancio. Algunos tienen grandes sueños, pero por desgracia, acompañados de dudas. Algunas de esas dudas son, no sé si voy a poder, tal vez no soy bueno para esto, ya lo intenté antes y no funcionó. Y así, varias dudas que nos atacan constantemente. Déjenme decirles que el miedo y la falta de confianza no aparecen porque no tengamos capacidad. Aparecen cuando no tenemos claridad, acompañamiento o dirección. Cuando esas emociones no se atienden, sucede algo peligroso. Las personas que se quedan detenidas esperando que algo cambie por sí solo. Aquí viene una verdad incómoda pero honesta. Los resultados no cambian solos, cambian cuando realmente queremos esos cambios. Este emprendimiento que comencé hace 2 años con mucho entusiasmo ha crecido, sí, pero ahora necesita evolucionar y no basta con estar inscrito, consumir productos y compartir de vez en cuando. Si queremos que un equipo sólido, estable y con resultados llegue, requerimos de una nueva forma de trabajar, alineada al momento que estamos viviendo. Este cambio que se está preparando no surge por capricho, surge porque sus diamantes creemos en el potencial del equipo y este es mayor que los resultados actuales. Para esto, nuestra propuesta es que ese crecimiento se base en 3 pilares fundamentales. El primero, más compromiso. Compromiso no significa perfección, significa tomar una gran decisión. Una decisión de participar, de involucrarnos, dejar de ser espectadores de nuestro propio negocio. Este emprendimiento deja de ser, lo haré cuando tenga tiempo, y se convierte en una prioridad consciente para que se convierta en tu estilo de vida. Segundo pilar, más capacitación. La confianza no aparece por arte de magia. La tenemos que construir aprendiendo. Es por ello por lo que la capacitación deja de ser opcional, ya que es la base de nuestro crecimiento. Aquí nadie nace sabiendo, pero quien aprende avanza con seguridad y con liderazgo. Tercer pilar, más enfoque. Muchos talentos se pierden por falta de enfoque, por lo que debemos tener menos distracciones, excusas, pero más claridad. Cuando sabemos qué queremos y hacia dónde vamos, nuestra energía se multiplica. ¿Qué sucede cuando aceptamos este cambio? Crecemos como persona, fortalecemos nuestra confianza, desarrollamos habilidades de liderazgo, nos rodeamos de una comunidad comprometida y los ingresos se vuelven una consecuencia, no una persecución. Después de esto hay un beneficio aún más importante y es que dejamos de dudar de nosotros mismos, porque cuando nos comprometemos, nos capacitamos y nos enfocamos, ya no dependemos de la suerte, dependemos de nuestras acciones diarias. Este cambio no quiere excluir a nadie, lo que pretende es fortalecer, por lo tanto, no busca presionar, busca despertar de cada uno de nuestros embajadores. Los invito a tener en cuenta que el miedo no desaparece esperando, se vence avanzando. Sabemos que este equipo tiene todo para avanzar. Si llevan a cabo los 3 pilares, habrá crecimiento en cada uno
y por consecuencia del equipo. Esta sugerencia de cambio no obliga a nadie a cambiar, es una invitación a tomar una decisión, ya que seguir igual es una opción, pero crecer es una elección. Gracias, querida Mercy, por presentarnos tu proyecto. Seré breve con tu evaluación en virtud de que estamos en el tiempo del receso y quiero destacar que tu postura en la cámara para tu audiencia virtual fue muy formal, estuvo correcto el enfoque, se podía ver bien tu cuerpo. Me sentí realmente cómodo, como si fuera parte de tu equipo. Me sentía en esa reunión virtual de trabajo. Sentí que me hablabas a mí y que éramos parte de tu equipo, Ismereli. Me gusta tu estilo, muy formal. Y también te destaco esos apoyos visuales, el producto, el libro y sobre todo el fajo de billetes que motiva al cambio. Hablas mucho de ese cambio y sin duda ocupas todas las habilidades que necesita un líder para fomentar y hablar sobre el cambio. Quizá debas trabajar en tu inicio, al principio que te vi un poco insegura, tus brazos aquí hacia el centro, también pude percatarme de un silencio algo prolongado y lo demás, el planteamiento del desafío te lo envío en tu formato virtual. Muchas gracias por invitarme a evaluarte. Muchas gracias, Mercy, y felicidades por tu proyecto. Ahora, estimados socios y socias, es el turno de que nos demos 3 minutos para un receso y vayamos a tomar un vaso de agua. Cronometrador, de favor, te encargo el tiempo. Gracias.
Tiempo. Gracias, querida cronometradora. Continúo nuevamente con el tema del día de hoy. Acuérdense que no hay bueno ni malo, ni héroe ni villano. Me quedé cuando iba a comentarles qué es la Reserva Federal, y esta es una reserva de dinero que está en Nueva York y que controlan 8 familias banqueras, entre las cuales existe 4 familias de origen judía, que son los Rothschilds de París y Londres, los Warburg de Alemania, los Lazar de Francia e Israel Moses de Gran Bretaña. Estas familias fueron judías y por eso se presume su odio contra la clase judía por parte de Adolfo Hitler, porque les comentaba hace unos instantes que el dinero salió de la Reserva Federal y eran los judíos quienes se iban a beneficiar de ese dinero, de ese crédito que sofocaba a las familias alemanas. Máxime de que la clase judía en Alemania, en la Primera Guerra Mundial, que no fue a causa de Hitler, los judíos gozaban de un privilegio, pagaban por no ir a la guerra, recordando que Hitler fue un soldado que participó en la Primera Guerra Mundial. Ahora es el turno de que recibamos una evaluación muy efectiva a cargo de nuestro querido evaluador general, Salvador Pineda Sánchez. Adelante, Salvador. Gracias. Voy a permitirme solicitar a los evaluadores inicien sus reportes y comenzaremos con evaluador de muletillas. Por favor, Héctor, si nos apoyas. Claro, muchas gracias por el uso de la voz. En esta sesión número 227, los anoté del siguiente modo. Por ser las personas que más hablaron, no se espanten. Marco Antonio lo tengo con un E y 4 I seguidos. También tengo a Dania con 4 E, un bueno, un I, y la palabra siguiente 2 veces en un corto tiempo. Tengo a Mercedes con un alargamiento, Osiris con la palabra no sé si fuera, bueno, la expresión dijo 2 veces, no sé si fuera, y luego en menos de un minuto volvió a decir, no sé si fuera, y también durante su discurso dijo, al final, luego pasó unos segundos y volvió a decir al final, pasaron otros segundos y volvió a decir en su discurso al final, en total dijo al final 3 veces. Martín Patraca tuvo la palabra además 2 veces seguidas durante su misma participación. Janet Rodríguez, un alargamiento, y Salvador dijo la palabra nuevamente 2 veces seguidas. Nuevamente. Tengo que la muletilla reina fue ocupada por Dania con la expresión 4 veces y el I con Marco Antonio también 4 veces. El reporte se los haré llegar vía WhatsApp, aquí está la anotación. Y la recomendación es usar la respiración, pensar nuestras acciones para que las muletillas no sean tan frecuentes. Cedo el uso de la voz, evaluador general. Muchas gracias, Héctor, Damián. Démosle un fuerte aplauso y pasemos con nuestra evaluadora gramatical, Reina Judith. Mi reporte es el siguiente y lo voy a leer conforme fui anotando. Felicito a Marco por la palabra permeo, una palabra que no se ocupa normalmente. Salvador, nadie nace odiando, la gente, ay Dios, leyó un pensamiento que me gustó. Nadie nace odiando, la gente aprende a odiar. Me gustó mucho esa frase, al igual que Héctor cuando dijo,
La locura es como la gravedad, solo se necesita un pequeño empujón, según Watson. Luego, Watson, perdón. Dania, y esas cosas que tenemos ahí, debiste especificar a qué se referían esas cosas. Y anoté esta parte porque también cuando estabas en tus funciones de Topics Master, dijiste, también por ahí en el chat hice una pregunta y otra. Por ahí, si me dejan saber. Y en una cuarta ocasión dijiste otra vez, por ahí, más bien eso ya viene siendo muletilla. También la expresión, tienen 2 minutos para poder responder las preguntitas. Simplemente tienen 2 minutos para responder las preguntas que les voy a hacer. Ahora pasamos con Martín, que también puedo preguntar cosas por muy pequeñas que sean. Puedo hacer preguntas por muy sencillas que sean. Ángel, nos acompaña el día de hoy. Está bien dicho y creo que está aceptado, pero pudieras cambiarle a que hoy nos acompañe. Osiris, la burra no era arisca, sino le hicieron. Te felicito por esa frase popular, me gusta. Mercy en su discurso, los resultados no cambian por sí solos, cambian cuando realmente queremos que cambien. La palabra cambio estuvo muchas veces en esta frase, puedes reducir su uso. Marco, en tu presentación, en una de las diapositivas, estaba la palabra ejército sin acento. Le faltaba el acento. De ahí, Salvador, me gustó cuando dijiste artífices del mal. Muy bien. Y Salvador, en tu segundo discurso, utilizaste la palabra perspectiva 3 veces en el discurso de Table Topics. Por lo demás, solamente Salvador, no recuerdo si Osiris y Héctor fueron los que pronunciaron la palabra de la noche. ¿Estoy equivocada? Creo que nada más. Ah, también Ángel. ¿Alguien más? Casi nadie lo utilizó. Felicidades, ese es mi reporte. Muchas gracias, Reina. Demos un fuerte aplauso y pasemos con el reporte de nuestra cronometradora. Muchísimas gracias, evaluador general. Se inició la sesión 8 en punto. La apertura por Mariana Ventura de 1 minuto, la bienvenida del presidente de Héctor Damián, 1:21, presentación del equipo, 6 minutos 56, autopresentación 7 minutos 5 segundos, cápsula educativa 5 minutos 47. Posteriormente, los table topics iniciaron 8:33, una duración de 21 minutos 14 segundos. Este desfase fue de 1 minuto 14. Las participaciones de los table topics ya están en el chat. El total de las participaciones, 10 minutos 35. Posteriormente, discurso número 1 de Mercedes González, 5 minutos, perdón, 7 minutos y 6:56, perdón, 6:56, y Marco Luna, 1:31. El descanso, 3 minutos. Las evaluaciones iniciaron 9:8 minutos. Hasta el momento, Héctor llevaba un tiempo de 2 minutos, Reina 2:12, y el tiempo de estas evaluaciones hasta el momento 7 minutos 23. Puedo notar en la agenda que tenemos aún tiempo, entonces sigamos haciéndolo de esta forma. Muchas gracias, Janet. Pasaré rápidamente a hacer la evaluación de los oficiales.
Empiezo con Ángel Mariana. Muchas gracias por iniciar y con esa jovialidad, esa sonrisa. Nos invitas a estar presentes en esta sesión. Te agradezco por tu cargo. Héctor Damián, muchas gracias por presidir. Siempre me ha gustado tu elocuencia, amigo, te lo he dicho. Lo haces de una forma increíble. Muchas gracias. Toastmaster Marco Antonio Luna. ¿Se mencionaron los cambios de la agenda? Claro que sí, ahí nos ayudó Reina a hacer ese paréntesis. Tuviste mucha preparación y energía para este tema. Creo que el uso de tus ayudas visuales notaron el énfasis que le imprimiste a esta preparación. Te agradezco por eso. Hay varias áreas de oportunidad en tus ayudas visuales. Tenían mucho texto. Podemos ir recortándolo. Podemos ir mencionando brevemente. Tus cortinas en algún momento fueron muy grandes. Te voy a solicitar que cuando presentemos un tema no nos lleves a que tengamos algún tipo de parado o posicionamiento. Menciona el tema. Porque en algunos casos, y te lo digo frontalmente, hablando de judíos que eran muy ricos, como justificando de cierta forma lo que sucedió. Y amigo, la economía sigue controlada por esos banqueros y el hombre más rico del mundo sigue siendo judío. Entonces, tengamos detalles, estas acotaciones, no pongamos posturas. Te recomiendo eso. Ahorita quiero hablar fuertemente sobre el tema. Voy a felicitar a Mercy. Muchas gracias, Mercy, por el fondo. Discúlpame si te contesté brevemente, está increíble y eso nos hace y nos crea una identidad. También te felicito por tu discurso. Yo ya te había visto, me parece, presentar discurso, pero aquí no. Entonces te felicito y te invito a que lo vuelvas a hacer. Muchas gracias, tuviste con un tiempo muy acorde. La educativa fue una excelente presentación, Ángel Mariana. Gracias. Si bien veo que lo hiciste breve, tus ayudas visuales fueron muy buenas. Yo soy una persona que a veces utiliza lo institucional o así estoy acostumbrado. En tu caso, utilizar estas ayudas visuales tan gráficas, tan bien elaboradas, dieron un contexto diferente y los invito a que lo hagamos, a que podamos salir también de este recuadro que nos marca Toastmaster. Muchas gracias, Ángel Mariana, por tu preparación para la educativa, que si bien nos dijiste que no lo hiciste, pues parece que realmente lo preparaste con mucha antelación. Muchas gracias a nuestros evaluadores, Reina, por estar pendiente, por utilizar la palabra de la sesión, por mostrarla. A Héctor, por su reporte. A Janet también, por darnos las áreas de oportunidad. Dania, como Topic Master. Tus preguntas estuvieron estructuradas acorde al tema, te felicito. Y si bien en alguna, y creo que la última, me querían llevar a un lugar donde yo no quiero estar, hay que tener cuidado con esas situaciones. No podemos tener posturas. Y por ahí te escuché con en varias ocasiones repetías esta palabra, muy. Muchas gracias por tu cargo, te felicito. Voy a evaluar brevemente a los oradores de Table Topics. Osiris, ¿por qué crees que Hitler es recordado? Te felicito porque utilizas un recurso que es la retórica, haciéndonos una pregunta al inicio, retomándola y haciéndola parte de tu contenido. Muchas gracias, Osiris Escamilla. Démosle un fuerte aplauso. ¿Qué logros económicos y sociales? Aquí quiero felicitar también a Reina Judith, porque una de las partes para contestar una pregunta improvisada es fijar nuestra postura, y ella la fijó desde el inicio. Te felicito, defendiste tu punto fuertemente, y eso es algo que debemos de ponderar. La pregunta 3, un servidor. La pregunta 4, que si Hitler era producto de su época o un monstruo. Gracias a nuestro invitado, creo que ya no está. Entonces no haré mención. Y
Voy a tomar unos minutos para hablar del tema, amigos. Si bien no pude expresarlo en el grupo, una disculpa para aquellos que me mandaron mensaje, no estaba molesto, no lo estoy, así es mi cara, perdón. No estoy molesto, no pude contestarles, tuve un día muy ajetreado, el cambio climático que tuvimos en la región de los Tuxtlas me hizo trabajar continuamente en la ciudad de Lerdo de Tejada, manejé muchas horas y ya no pude contestarles y les pedí que viéramos esto de forma presencial, ya que si bien estamos virtual, considero que estamos reunidos de una forma amena. Estuve revisando manuales Toastmasters y yo les decía en el grupo que pensé que el tema era una broma. Y les digo por qué, porque tuve muchas reacciones negativas en mis redes sociales. Casi no subo nada a mis redes sociales. Subí el tema, no me di cuenta de qué decía la publicidad. Evidentemente tenía el tema enmarcado y tuve reacciones completamente negativas sobre él. Así que quiero que mencionarles algo que nos marcan los manuales de Toastmasters. Y si bien Toastmaster no nos delimita el uso de temas, podríamos hablar, o sea, no prohíbe política, religión o sexo, no hay restricción formal, sí nos hace recomendaciones. Y hay una guía oficial, permítanme, aquí la tengo, que se llama Pledges, Invocations a Controversial Topics. Les voy a compartir la liga, que es un recurso oficial, y dice textualmente que no hay una restricción de temas, pero que nos recomienda que los temas controvertidos no están prohibidos, sí debemos de marcar algo que la organización tiene, y uno de sus valores es el respeto, y debemos de respetar la posición y la postura de muchas personas. Este tema realmente rebasó eso. También tenemos un código de conducta de Toastmasters que nos prohíbe que seamos ofensivos, discriminatorios o temas objetables, como es el caso. Y las políticas de comunicación interna nos prohíben publicación de contenidos políticos o tópicos controversiales. Tenemos un área de oportunidad grande. También este manual nos dice que cuando sean temas de este tipo, controvertidos, se hagan a votación. Sinceramente, les pido que seamos conscientes, podemos herir susceptibilidades. Tuve mensajes de la comunidad judía de la zona de los Tuxtlas, radicando en Cihuapan, Calería. Conozco gente ahí. Y sí tuve ahí algunos detalles que vi posterior a lo que les comuniqué en el grupo. Tengamos no sé, algo específico sobre estos temas. Si los quieren tratar, hagámoslo si quieren, como le digo a mis compañeros, en una de 80 por 80, pero aquí no, y seamos respetuosos de lo que nos marcan los manuales. No quiero que entren más en controversia, sinceramente. El tema sí generó algo y a lo mejor es lo que querían despertar ustedes, pero omitámoslo a mi punto de vista, hagamos temas más genéricos. Me despido y les vuelvo a repetir, no estoy enojado, así ya es mi rostro. Muchas gracias a todos y por favor, Martín, vamos a pasar con nuestros queridísimos Quizmasters. Claro que sí. Bueno, voy a obviar el tema de la sesión porque bueno, ya se hizo mención de las políticas, entonces no lo mencionaré. Pero con respecto a es- ¿cuál fue la cita de Mark Twain que se usó para promocionar la sesión? A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo? Héroe o villano. Y No, no, Hitler. es la cita que se usó de Mark Twain, el tema de la sesión lo voy a obviar, ya no por las políticas que se acabaron de mencionar, pero sí me gustaría que se mencionara
la frase que se citó de Mark Twain. Es que decía, héroe o villano, nace o se Ujú. hace. Ese. Eso era, Ah, ¿no? no, no, Ah, la historia bueno, no se repite, pero a menudo rima. Wow, esa, y es cierto. exactamente. Menudo rima. ¿Cuál es el número de esta sesión? Ay, 227. 227, correcto. Ahora, ¿qué países formaron la Triple Entente en la Primera Guerra Mundial? Francia, Estados Ujú, Unidos, Alemania. ujú. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Va de nuevo. Va de nuevo porque si está Alemania, no, no. Ah, bueno, A ver, Francia, Francia. Estados Unidos y no me acuerdo quién. ¿Italia? Pero ya dije dos. No, no, ¿No? no, no era Alemania. Pues, un intento más. Sí se puede, sí se puede. Está Francia, Francia, Estados ayúdenme. Unidos. A ver, Cualquiera puede Héctor, tú contestar tienes la cualquier. respuesta. Reino Unido, Reino Unido. Reino Unido, Ah, perfecto. Ah, yo ok. decía Estados Unidos y es Reino Unido. No, También, también. Por Bueno, ahí, por ahí. según la información que nos dieron, también Estados Unidos. Ah, ya Después, pero ven. de Estados Unidos. Ahora, ¿qué países formaron la Triple Alianza? Este, ahí sí, ¿no? El Imperio Austrohúngaro, Ajá, Alemania, el Imperio Otomano. sí. Ah, ajá, exactamente. E Italia. Italia, según la información que nos Italia dieron en la después sesión. se dio en contra de ellos al final. Ciertamente. Ahora, ¿cuál fue la palabra de la sesión? Pravedad. Pravedad, exactamente. Y hablando de la palabra de la sesión, ¿pueden, es- ¿cuál es la definición o los sinónimos para la palabra de la sesión, que es pravedad? Perverso. Malvado. Ajá, ajá, Desgraciado. casi que, nada, casi, casi. Rata de dos patas. Ya, perdón. Ciertamente. Estoy desatada. Bueno, ¿qué refrán usó Osiris en la autopresentación? ¿Cómo? ¿Qué refrán? Ajá. Usó Osiris en la La burra no era autopresentación. La arisca. burra no era arisca. La hicieron. La hicieron. Exactamente. ¿A qué escritora citó Sulma Janet? No, no. A J.K. Mary Shelley, Rowling. Mary Shelley. Ajá, exactamente. ¿A quién citó Salvador Pineda? Eso, en su autopresentación. Nelson A Mandela. Nelson Mandela. Sí. Exactamente. ¿Cuántas bajas totales hubo en la Primera Guerra Mundial, de acuerdo a la información 200 que nos dieron millones. en la 20 sesión? millones de 20 muertos. millones, correcto. 20 millones, 20 millones. ¿Cuál fue la cita de Will Rogers que usó Ángel? La mejor improvisación es durante años. Casi, La falta muy mejor poco, falta muy poco. improvisación se practica durante años, algo así. La mejor improvisación es la que se prepara durante años. Ah, la que se Estuvo prepara. muy cerca. Estuvo muy cerca. ¿Qué autores mencionó Salvador? Durante la sección de Table Topics. Híjole. Mm, No, no me No, no acuerdo. doy. No, no doy. Sí es conocido, pero no, la tengo aquí. Son dos conocidos, Sí, más o menos. conocidos, conocidos. No recuerdo. Dilo Mm, ya. Ya se Bueno. terminó el tiempo. Bueno. Dilo, Martín. De Nelson Mandela, Malcolm X y
Si mal no recuerdo, porque va va con Malcolm X, con Malcolm X, Martin Luther King, si mal no recuerdo, Salvador, y si lo agregué nada más porque sí, bueno, pues entonces ok, ¿no? Solamente Malcolm X y Nelson Mandela. Entonces, Sin eso querer te es hicimos la todo. Estás pregunta correcto. también, Quizmaster. Bueno, Bye. eso es todo. Eso es todo. Gracias, querido Toastmaster, por ponernos a prueba a todas y todos si estuvimos atentos de la sesión Toastmaster el día de hoy. Terminando con el tema de carácter informativo el día de hoy, resalto que solo en Alemania Hitler fue considerado un líder de luz, sacando a Alemania de la crisis tras firmar el Tratado de Versalles, que él no firmó a causa de la Primera Guerra Mundial. Culpó a los judíos por la decadencia de Alemania, por motivos que ya los expresé anteriormente. Veía a su patria como su madre. En 1930 evitó sanciones del Tratado de Versalles. En 1936 empezó a invadir parte de Reino Unido y Francia. Luego, 2 años más tarde, Austria y Polonia. Un año más tarde, Checoslovaquia. Y fue que hasta por fin, en 1939, Reino Unido y Francia le declaró la guerra a Alemania. Posterior, en 1940, Alemania sigue invadiendo Dinamarca y Noruega para que en 1941 Alemania tuviera la mitad del continente europeo, corrijo, europeo. Y eso se llevó a cabo tras la negligencia de atacar y defenderse por parte de Reino Unido y Francia. Y todo esto se resume en una lucha titánica entre Alemania y Reino Unido. Tanto es así que existe un diálogo muy, pero muy fuerte entre dos mandatarios muy conocidos. Hitler calificó a Churchill como un vividor, mientras que Churchill lo trató de tirano de la peor calaña. Y hasta aquí con esta historia informativa. Recuerden que eso solamente ocurrió en una parte de Europa y no somos ni alemanes ni de clase inglesa. Me dio mucho gusto a todas y todos ustedes por permitirme este espacio. Ahora es el turno de que la directora de Table Topics nos dé sus lugares. Adelante, Dania. Gracias, Marco. Bien. Mm, Un eh, porcentaje aquí que me hacen llegar de manera individual. En tercer lugar, le cons- Osiris es ya. De momento no tengo los diplomas, pero es un buen merecido tercer lugar, según la encuesta, no lo digo yo. En segundo lugar, y realmente me sorprende un poco, pero bueno, de lo que cuenta la gente, Salvador Pineda. Y en primer lugar, Reina Judith. Muchas gracias por sus participaciones, así como hacerme llegar los que consideran ustedes que son los terceros, el primer, segundo y tercer lugar. Y me dio mucho gusto estar formulando preguntas de carácter informativo y sobre todo porque eso es un poco de parte de la historia, temas de interés, nada personal. Considero que también es bueno salir un poco de la zona de confort. Cedo el uso de la voz a altos másteres de la noche. Gracias, querida directora de Table Topics. Ahora es el momento de dejar la evidencia de esta sesión.
Así que, por favor, le pido al vicepresidente de Educación que nos haga el honor de tomarnos la fotografía de esta noche. Hola, solicito el apoyo de Mercy. Si me apoya con la foto, es que mi teclado tiene dificultades. Gracias. Claro que sí, ahí vamos. Aunque Ángel deje de bailar, porque si no va a salir movida en la foto. A ver, una, dos y tres. Ahí va, ahí va. Se tarda un poquito. Déjenme la capturo. Y como siempre, va la segunda. Como quieran salir en la foto. Entonces, una, dos y tres. Listo. Perfecto. Ahorita se las comparto en el grupo. Adelante. Gracias. Gracias, querida tesorera. Ahora los micrófonos están abiertos por si alguien de ustedes quiere hacer el uso de la voz. Adelante, lo pueden hacer. Adelante, Osiris.